Bienvenidos y bienvenidas todos aquí. Ya estamos preparados, hemos esperado tanto este día. De verdad que estamos muy emocionados por empezar ya el día de hoy. Así que cuéntenos desde dónde nos están sintonizando, por favor. Queremos saber desde dónde nos ven. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, pero antes vamos a iniciar con la pregunta que siempre hacemos en Docentes en Línea Latinoamérica de ¿cómo está mi día miércoles? Así que bienvenido Emilio, bienvenido Andrés. El día de hoy, bienvenida a toda la comunidad. Por favor, coméntenos desde dónde nos están sintonizando, por favor, desde dónde nos están viendo, compartan este en vivo, porque el día de hoy de verdad traemos información muy importante, muy valiosa para la educación de cada uno de los docentes. Así que, Andy, te pregunto a ti primero y luego presentamos a Emilio. ¿Qué te parece? ¿De qué color estás el día de hoy, Andrés? Mi color está azul, morado, amarillo, es multicolor el día de hoy. Además estamos terminando el mes Sí. y mi mes, por fin, después de ser 439 de enero, dijeron por ahí, que se hizo muy largo el mes, por fin, Enero por tiene fin, 90 días, decían. no tiene así, estamos como a 38 de enero. este, pero estamos terminando muy bien el mes de muchos colores, con mucho ánimo, porque estamos con las mejores expectativas para empezar un nuevo mes. Exactamente. Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial y por favor la audiencia que nos está viendo, coméntenos saludos a Marisol desde México, a Rosemary desde hasta Bolivia, un fuerte abrazo. Coméntenos desde dónde nos están sintonizando, compartan este en vivo a compañeros, incluso hasta el jefe, compártanle este en vivo, por favor, porque traemos información importante y hoy vamos a hablar mucho sobre la neurociencia, sobre la neuroinvestigación. Bueno, y tantas cosas también de gamificación, vamos a hablar un poquito. Así que compartan este en vivo. Y te pregunto, Emilio Cuevas, que es nuestro invitado, es Cueva, yo le digo Cuevas, ya estoy confundiéndolo con el cantante chileno, pero Emilio Cueva, desde Perú, ¿de qué color estás el día de hoy? Coméntanos. Ay, yo estoy también tipo azul. Azul, como esta ruleta, azul, amarillo, rojo, de todos los colores, pero más azul, me siento hoy día azul. De sintonía azul. Muy bien. Hoy me siento azul, sí. Bueno, entonces el día de hoy el tema es precisamente el pensamiento neuro. Miren, es que qué bonito el tema del conversatorio del día de hoy. Es el pensamiento neurocientífico como resultado, perdón, como recurso lúdico en el aula. Así que vamos a descomponer en varias partes este conversatorio para poder entender cada una de las cosas que están plasmadas dentro del título. Así que saludos Salomón hasta Guatemala y déjenme contarles un poquito acerca de Emilio Cuevas. En efecto, Cueva, perdón. En efecto, Emilio es fundador de Mental Kids. Ya les vamos a compartir sus redes sociales para que lo sigan, por favor. Y poco a poco dentro del conversatorio le vamos a ir explicando qué es lo que hace Emilio en esta academia, que justamente está enlazado con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, el experto el día de hoy, aparte que pues tiene muchos estudios en neurociencia, es importante que pues conozcamos que lo que él nos va a compartir también es experiencia de primera mano de lo que él trabajó en el aula con los chicos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así que saludos a todos y déjenos ver ahí desde dónde nos están sintonizando. Y este es un conversatorio que tendremos entre todos, entre Andy, Emilio y todos los que nos están escribiendo. Por favor, coméntenos porque vamos a agregarlos al conversatorio porque esa es la idea, que sigamos aprendiendo juntos. Así que bienvenido, Emilio. Y yo quisiera pues empezar porque el tema del día de hoy es el pensamiento neurocientífico como recurso lúdico en el aula. Separémoslo por partes. Empecemos. Por partes. ¿Qué es la neurociencia y por qué es tan importante que un docente conozca este tema dentro del aula? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Sí, bueno, primero un saludo a todos los que nos están oyendo, ¿no? Gracias por estar en la audiencia y por estar puntuales. Y nada, pues comentarte, Carla, André, que este tema es muy, llamémoslo así, es muy importante, muy crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente ya estamos, como que dice, viviendo en una nueva era, ¿no? La nueva era nos está exigiendo
poder de alguna forma aplicar ciertos conocimientos que ya los tenemos desde ya, porque tenemos diferentes aportes ya neurocientíficos que nos dan a entender cómo funciona el cerebro para poder aplicarlo al ámbito educativo, ¿no? Lo que antes de repente era como quien dice muy difícil, ahora lo tenemos más al alcance porque están saliendo una y tras investigaciones que de alguna forma nos dan mayor acercamiento a lo que nosotros deberíamos de pues, conocer como docentes, ¿no? La neurociencia básicamente no es más que una disciplina, ¿no? Es una disciplina básicamente, en resumen, ¿no? Por no minimizarla, pero es una disciplina del funcionamiento y de saber cómo aprende el cerebro, ¿no? Y sus ramificaciones, en este caso el sistema nervioso central y todas sus aristas correspondientes, ¿no? Y en base a eso, justamente ya nace de alguna forma la necesidad de aplicar estos aportes neurocientíficos en la línea educativa, ¿no? Es decir, cómo, de alguna forma, cómo aprende el cerebro, cómo memoriza, cómo atiende, cuáles son de alguna forma los entornos, ¿no? Los entornos ya sean educacionales o de la comunidad que pueden hacer que el sistema atencional despierte, ¿no? Así sea de repente con algún perfil individual, con un pequeño o una persona mayor, ¿no? Es decir, cada uno tenemos un perfil individual de acuerdo a nuestras, llamémosle así, dificultades que podamos tener dentro de un entorno educacional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle frente a la educación? Con esta herramienta, con estos aportes que nos trae la neurociencia, ¿no? Eso básicamente es lo que corresponde al complemento, ¿no? Neurociencia más educación, que es neuroeducación, ¿no? Ahora, el pensamiento neurocientífico, ¿no? El pensamiento que debemos tener frente a cualquier escenario siempre es el de observación, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento neurocientífico también se aterriza sobre algo global que se conoce como método científico, ¿ok? Que es básicamente cómo hemos podido crear diferentes conceptos, nuevas teorías, las diferentes disciplinas, ¿no? Que es solamente a través de tres procesos fundamentales, que es la observación, ¿sí? Es muy importante observar. Luego, muy importante, ¿qué cosa? Plantear nuevas hipótesis en base a lo que observamos, ¿no? Y luego de haber planteado las hipótesis, ¿es correcto, no es correcto? ¿Por qué podría pasar o no? Lo siguiente es plantear la experimentación, ¿no? Es decir, ok, ahora veamos justamente qué cosa es lo que sucede cuando entro ya a poder generar la experiencia, ¿no? Esos tres grupos fundamentales dan de una forma el entorno o el marco referencial a lo que se conocería como pensamiento científico, el método científico que está justamente englobando el pensamiento neurocientífico y en su arista educativa, ¿no? Entonces, en resumen, eso es, ¿no? Como quien dice, desmenuzando las partecitas de este título tan interesante, ¿no? Tan curioso. Tengo un comentario aquí, si me permites preguntarte. Leí de una frase de un autor sobre neuroeducación que se llama Francisco Mora, que menciona que solo se puede aprender aquello que se ama. Y digo, esto me gustaría saber cuál sería tu opinión, porque bueno, si ya no estás diciendo la parte concreta, ¿no? Es decir, un pensamiento neurocientífico implica todos estos pasos que nos acabas de mencionar dentro de un proceso, de una investigación, de una metodología. ¿Y qué pasa con la parte emocional? ¿Cómo entraría en la ecuación que nos estás platicando ahorita? No, la parte emocional es importantísima, es más, es lo principal. Nuestro amigo Francisco Mora, justamente en su libro Neuroeducación, ¿no? Nos comenta cómo funciona y cómo es tan importante el proceso emocional, ¿no? Llámese el sistema límbico que gobierna todas las emociones, ¿no? A través del cerebro reptiliano, a través del cerebro mamífero, ¿no? Es decir, él siempre usa esa frase, ¿no? Todo lo que se ama se aprende, básicamente. ¿Por qué? Porque si yo me siento bien haciendo algo, ¿sí? Lo que básicamente va a suceder es que me voy a motivar, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estás caminando, ¿no? Por un sendero, ¿no? Y de pronto este sendero, ¿sí? Ofrece ciertos estímulos. Y tú vas a prestarle atención a estos senderos o a una clase escolar si tiene ciertas propiedades realmente, Andrés.
Por ejemplo, si es novedoso, ¿sí? Si te genera una gran sorpresa, ¿no? Si te genera un tipo de incongruencia también, ¿ok? Entonces, llamémosle así, son variables que son justamente, se llaman como variables o propiedades correlativas del ambiente. Incongruencia, novedad, sorpresa, son propiedades intrínsecas justamente ¿a qué? A generar la curiosidad. Cuando se genera la curiosidad, automáticamente se abren algo que se conoce como ventanas de la atención. Es decir, despertamos. Ah, mira, qué curioso es esto. ¿Cuántos colores hay? Me llama la atención. Bajo ciertos niveles, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, Daniel Berline, que es padre de esta teoría de las propiedades colectivas del ambiente, nos habla sobre esto, ¿no? Y luego ya viene la relación con la que podamos experimentar nosotros, ¿no? A través justamente ya de relaciones más, llamémosle así, más intrínsecas, más emocionales, más intrapersonales, ¿no? Que podamos nosotros sentir, ¿no? Entonces sí, pues no se puede aprender lo que no se ama, ¿no? Es importante la parte emocional realmente, y justamente la metodología, el nombre de la metodología que tenemos nosotros en el centro de Mental Kids es cerebro emocional lúdico, ¿ok? Sin esta frase que gobierna todo lo que es el proceso, los procesos básicamente cognitivos o conductuales, pues estaríamos hablando simplemente sin una dirección, ¿no? La parte emocional es importantísima, es justamente ahí donde se origina que yo estoy abierto a la expectativa de observar, de atender y de aprender. Sí, es importantísimo lo que nos comenta Francisco Mora, ¿no? En su libro. Claro, claro, y lo que acabas de mencionar me parece muy, muy preciso. El hecho de que los docentes debamos tener estos conocimientos básicos y de preferencia irnos empapando mucho más de la neurociencia, de la neuroeducación, para abrir estas ventanas de atención. Me gusta mucho este tema. Ventanas de atención. De la atención, es decir, estar atentos a esos momentos en nuestros estudiantes en los que ya los enganchamos y aprovecharnos de ello para poder procesar, para poder desarrollar toda una clase, un tema, o que se interesen en estos, ¿no? ¿Verdad? Es ahí donde ya entra la labor como pedagogos, como la parte didáctica. Entonces, bueno, tú ya nos dijiste algunas cuestiones, Emilio. No sé, Carla, si quieres comentar algo o lanzo mi siguiente pregunta, porque ya me enganché. Es que te he visto muy emocionado, Andy. Generalmente cuando yo tomo el micrófono ya tampoco lo suelto, pero esta es la idea, ¿verdad? De generar el conversatorio. Y a mí me gusta mucho lo que tú mencionas, sobre todo de que debe existir un impulso psicológico, ¿verdad? Algo que nos motive. Y es que cuando hablamos de motivación, no es que yo me voy a poner con mis pompones y que voy a decir, arriba chicos, ánimo, ese es el ánimo, y todo es positivo, sino, no, despertar la curiosidad, y por eso el tema del día de hoy, ¿verdad? El pensamiento neurocientífico, porque lo científico, tú ya lo mencionaste al principio, ¿verdad? Es despertar esa curiosidad, ¿y qué más hay aquí? ¿Y qué pasa si presiono este botón? ¿Qué pasa si doy la vuelta al redondel? Esa parte de curiosidad, porque estoy investigando, porque estoy descubriendo, es parte también dentro de la motivación intrínseca, y eso se maneja a nivel cerebral. Tú mismo lo has dicho. Nosotros en Docentes en Línea en Latinoamérica, cuando damos los cursos de gamificación, precisamente cuando apelamos a los impulsos psicológicos, hablamos sobre lo que nos habla You Can Show de la motivación intrínseca e intrínseca, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema que tú nos traes el día de hoy es muy importante. Creo que la clave aquí es, bueno, antes de pasar a cómo lo podemos aplicar al aula, me gustaría tal vez profundizar un poquito más, porque veo que también en NeuroKids, que ahí le dejé el link para que sigan a Emilio, por favor, para que los sigan ahí en redes sociales, y todos los que nos están viendo en la grabación también, les queda el link para que ustedes lo puedan seguir en redes sociales. Me gustaría enfatizar un poquito más, porque yo sé que tú dentro de lo que promueves en Mental Kids también es la gamificación. Así que quisiera que profundizáramos un poquito más en qué relación tiene la gamificación con el pensamiento neurocientífico, porque yo me quedé corta en lo que acabo de decir. Así que en ese ámbito, pues me gustaría que nos pudieras ampliar un poquito más desde tu experiencia en Mental Kids.
Sí, bueno, en verdad tenemos un padre de la gamificación, ¿no? Que a través de su Biblia y su framework nos ha enseñado y nos comenta mucho sobre eso, ¿no? Que es Yukai Cho, ¿no? Entonces, él genera una serie de drivers, una serie de cores principales, que justamente estos cores principales se relacionan, ¿no? O sea, es una interrelación que no puede ser de una forma no relacionada con el tema psicológico y hasta neurocientífico, ¿no? Por ejemplo, él habla sobre el sentido de la influencia social, ¿no? En su core 1, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Qué tan importante es sentirse justamente y de alguna forma aplaudido por un grupo justamente de personas? Ahora, ya la neurociencia nos enseña que hay una parte ¿no? que se llama el sistema límbico del cerebro que justamente genera este tipo de relaciones. Y hay otra parte, justamente, que se llama el sistema de recompensa. ¿Qué cosa es el sistema de recompensa? El sistema de recompensa es algo que de una forma nos ayuda a todos nosotros a poder repetir la actividad. Si algo sucede y ese algo cae y activa directamente el área de recompensa, ¿qué va a suceder? Vamos a tener la necesidad de poder repetir esta actividad o esta acción, ¿no? Entonces, justamente esta gobernanza sucede a través, por ejemplo, del core 1 de Octálisis, ¿no? Entonces, es importante poder de alguna forma enumerar estos dominios y poder tener y hacer la investigación con qué puntos se relaciona, ya sea psicológico o ámbito neurocientífico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos saber lo siguiente, podemos saber que el cerebro del adolescente es muy diferente al cerebro del niño. El cerebro del adolescente lo que necesita es justamente esto, necesita una serie de ¿qué? De recompensas, de aplausos, de reconocimientos. ¿Por qué? Porque a partir de los 12 años hay todo un cambio bioquímico que presenta el cerebrito del adolescente, ¿sí? En la área justamente de la toma de decisiones, en el área emocional, todo está desregulado en el sistema circadiano. Por eso es que los adolescentes ya no se acuestan a las 10, 11, ¿no? Ellos se acuestan a las 2, 3 de la mañana y para ellos es normal. Y se levantan muy temprano, se levantan muy tarde. Entonces, ¿qué sucede? Hay una desregulación de justamente, llamémosle así, unas áreas en el cerebro que regulan toda esta casuística, ¿no? Entonces, para ellos es importantísimo estar en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque genera justamente un sentido de influencia social, un sentido de pertenencia. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, va muy de la mano con el tema de la gamification, ¿no? Es decir, llamémosle así, el marco general de actividades, de convertir en juego aquello que no lo es importante justamente su interrelación con esta arista, ¿no? Luego, hay otra arista que es importante, que es justamente la arista que habla sobre la curiosidad, ¿no? De gamificación, ¿no? De no saber qué cosa viene más adelante, ¿sí? Y ese tema de curiosidad también se relaciona con la teoría de Daniel Berkman, que la hablé hace un momento, ¿no? Y también se relaciona con ¿qué? Se relaciona hasta con mensajes de error del cerebro, ¿sí? Que hay unos mensajeros que siempre aparecen en todo lo que hacemos, aparecen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos proyectándonos de una forma ante situaciones que vayan a suceder. Si, por ejemplo, te digo, Andrés, Carla, ¿saben qué, chicos? Voy a comer, ¿sí? Voy a comer ahorita y voy a comer con un martillo, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando ustedes escuchan esto, inconscientemente se activan ciertas áreas de error, de incongruencia en el cerebro, ¿ok? ¿Y qué sucede con estas activaciones? Sucede que puede haber tanta complejidad en la activación o una menor complejidad que puede generar una descarga de dopamina, ¿no? O por ejemplo, voy a nadar con un tanque de guerra a mi costado. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás diciendo, no? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, internamente, el cerebro lo que está generando es una descarga de neurotransmisores, ¿sí? De dopamina. Entonces, esto, en cierta medida, puede ser aprovechado para poder canalizarlo frente a un aula escolar, que es justamente, pues, lo que también nos comenta, pues, Francisco Mora, con el tema de la sorpresa. Por ejemplo, él dice, imagínate en una clase que entre una jirafa. ¿A quién le vas a prestar atención? La curiosidad. Evidentemente a la jirafa. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo sorprendente, ¿sí? Es algo de una forma que sale de la monotonía.
genera conflicto, genera ambigüedad. Tu cerebro está lleno de mensaje de error, te dice, ¿qué hace una jirafa en el salón? Entonces, automáticamente estamos generando llamémoslo así, un entorno bioquímico en el cerebro que no sabemos porque no sabemos qué cosa es lo que sucede, que nos está diciendo, oye, préstale atención a esto que puede ser interesante. ¿Sí? Y internamente, ¿qué sucede? Sucede que hay una generación y unas, llamémosle así, unos potenciales de acción que se activan y que empiezan a descargarse. Y esos potenciales de acción se generan de esta forma, que de una forma las neuronas que están lejos, poco a poco con esos potenciales, se tratan de ramificar hasta llegar a estar muy pegaditos entre sí. Y cuando están pegaditos y todo el proceso anterior, se ha generado lo que se conoce como plasticidad neuronal, que es justamente una de las características y propiedades principales del ser humano, ¿no? Entonces, cuando están muy cerquitas, ya aprendí, ¿sí? Cuando se genera esa descarga, hace que poco a poco se vayan ramificando y se vayan acercando. Entonces, es importante generar mensajes, justamente este tipo de mensajes de error. Hay códigos N300, P300, N400, que se activan con la incongruencia semántica, con algo que observamos. Entonces, estos mensajes de error tienen que tener en cuenta los docentes. Un niño que, por ejemplo, está en una clase y le dice al profesor, profesor, usted es el peor profesor del mundo, ¿sí? Pero el profesor sabe que no lo es, ¿no? Si no sabe que de acuerdo a su individualidad del pequeño nos está votando justamente eso. ¿Para qué? Porque el niño quien dice, nos toma examen, ¿sí? Sí. Desde ya, cuando un profesor es bueno y cuando un profesor es malo. Así como los estudiantes en general, y se han hecho experimentos sobre esto, y han llegado a la misma conclusión. Sin conocer al profesor, luego de haber conocido, han llegado a la misma conclusión de justamente darle la afirmación de que es un buen profesor. Entonces, estos mensajes de error son importantes. ¿Cómo podría responder un profesor? ¿Cómo respondería un profesor? De repente que se capacitó, ¿no? Con respecto a estos mensajes de error. Sí, así es. ¿Cómo sabías que soy el peor profesor del mundo? Es más, me he ganado 3 veces años consecutivos el título de mejor profesor del mundo. ¿Cómo te enteraste? Es más, acá está mi foto. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el pequeño genera una respuesta de incongruencia. Nuevamente, los errores N400, P300 se activan. Espera, ¿qué me está diciendo este profesor? Exacto. Sucedió justamente de una forma la llamada a la motivación. Y entonces, en vez de tener un niño triste que espera que le respondas, genera justamente una sonrisa en el niño, ¿no? Y algo importante, y perdona que te interrumpa porque no quiero que te vayas por otro lado antes, porque You Can Show también dentro de los impulsos que apela también está el de lo negativo, la pérdida, ¿verdad? Y es donde hemos hecho énfasis nosotros, porque tú mismo lo mencionas ahorita, es decir, sí provoco motivación, pero si la pregunta, el cuestionamiento está demasiado elevado y está demasiado difícil, desmotiva. Y entonces You Can Show lo que nos habla es de que hay que apelar a esos impulsos psicológicos buscando ese equilibrio. En relación a eso, dentro de la pérdida, dentro de la desmotivación a nivel neuronal, ¿qué consejo nos podrías dar? Y esto está como, perdona que te lo lance así, pero justamente tú lo acabas de mencionar, lanzamos cuestionamiento y si el alumno de verdad no se siente capaz, se desmotiva, ¿cómo lo retomamos? Ya, justamente lo que tú has comentado, ¿no? Oye, la pérdida, ¿no? Una forma de la motivación. Ajá. Te voy a comentar algo. Hay una ley que se conoce como la ley de Jerkens and Dobson. ¿Qué cosa es? Es justamente esta curva que tú mencionas, ¿no? Es el estrés, ¿ok? Y su relación que tiene con el aprovechamiento escolar o con el aprovechamiento rendimiento en cualquier actividad. Entonces, You Can Show justamente lo menciona porque también hay un marco teórico justamente que se relaciona con esta propuesta de ese driver, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí, no? Sucede que justamente hay que tratar de ver el equilibrio entre estas dos líneas, ¿no?
y no llegar a una arousal, es decir, al máximo punto donde cualquier persona se pueda estresar. Es por eso que los videojuegos, tienen una característica particular, y es que empiezan ¿en qué? Level 1, Level 2, Level 3, y poco a poco se van haciendo más complejos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque le tiene que dar justamente esa, llamémosle así, esa recompensa llamémosle así, a la persona o al actor, ¿no? En este caso, a nivel de gamificación, lo mismo, ¿no? Ver justamente esta recompensa para que de una forma, pues, se sienta recompensado con la actividad que ha hecho, ¿en base a qué? En base a su nivel inicial. Por ejemplo, nosotros, justamente en el centro, también que tenemos en Mental Kids, vemos y observamos esto. Tenemos que tener una línea muy clara de justamente este equilibrio entre qué cosa es lo que de una forma sugerimos que hagan los chicos, o de una forma también de repente podríamos recomendar hacerles, sin perjudicar la línea de formas de aprendizaje y tiempos de cada estudiante. Por eso es que siempre hay de una forma una evaluación. Ahora ya tenemos justamente el proceso de inteligencia artificial que pueden hacer esa, llamémosla así, esa medición y esa, llamémosla así, esa derivación, una dificultad de acuerdo a lo que el jugador lo puede hacer, ¿no? En base a cualquier actividad. Entonces es importante eso que menciona Yukai Chou, justamente por eso, por el tema de condicionamiento operante, ¿no? Es decir, castigo, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Castigo, que yo te doy, o simplemente, exacto, ¿no? Es una recompensa que te dejo de dar, ¿no? Entonces, ese sentido de pérdida, de desmotivación, ¿qué cosa? ¿Genera qué? Genera una activación, ya no en el área de recompensa, ahora genera la activación en el área de castigo. Pero esto tenemos que tenerlo también muy con pinzas, porque justamente exacto, ¿no? Lo que cae en el área de castigo es muy poco probable que se aprenda. ¿Por qué? Porque hay un entorno más favorable, bioquímicamente hablando, en el cerebro, cuando estamos alegres y contentos, ¿no? Uy, no lo hice, no lo logré, pero oye, espérate, pero lo hice mejor que ayer, ¿sí? Y lo hice mejor que antes de ayer. O simplemente, uy, no lo logré, pero espera, he mantenido mi puntaje y no me cansé. Y me siento más... Juega mucho la recompensa con las insignias, como el jugador de fútbol, ¿verdad? Al decir, voy a poner este ejemplo que se me vino ahorita que tú lo acabas de decir, cuando vamos en la pérdida, mantener el equilibrio, funciona cuando el equipo de fútbol va perdiendo y te motiva al decir, todavía tenemos oportunidad porque falta tantos minutos para que termine y todavía lo podemos lograr. O sea, a eso es a lo que se refiere Yukan Chou, de decir, apelemos al impulso de la pérdida, pero para provocar una motivación, y tú lo acabas de mencionar muy bien ahorita, y por eso las insignias son tan significantes, ¿verdad? Y se genera un aprendizaje significativo en todo esto porque llegan a esa reflexión que tú mismo mencionabas ahorita, ¿verdad? Bueno, pero lo hice mejor que ayer, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Pero Andy, te dejo, ¿tú querías decir algo? Sí, de hecho, a mí me gustaría retroceder tal vez un par de pasitos. Claro. Porque sí, o sea, está muy padre y qué bueno que estamos platicando de la gamificación, pero yo creo que para nuestra audiencia que a lo mejor está escuchando por primera vez estos temas de neuroeducación y de repente estamos platicando ya hasta de gamificación y cómo influye. Regresemos tantito. Hace rato Emilio comentó los procesos bioquímicos. ¿Podrías, por favor, Emilio, platicarnos de estos procesos bioquímicos, sobre todo el DAS, este ciclo del DAS? ¿Cómo lo aprovechamos o cómo podríamos aprovecharlo nosotros como docentes en el salón de clases para generar estas ventanas de atención, para generar estos estados de mayor pues sí, atención en el que se sientan más recompensados, o a lo mejor no, ¿verdad? También entra esta parte de la motivación negativa. ¿Cómo se da este DAS? Que también va muy en relación a la ley de Yerkes and Dodson, ¿no? Es subir, bajar, pero ¿cómo lo aplicamos en el aula? Porque esto no es como un ratito, o no permanece, perdón, a lo largo de todo un módulo de clases. Tenemos que estar siempre buscando que se cree. A ver, platícanos.
Sí, ¿no? Justamente, bueno, por partes también, ¿no? Sí. Sí, por parte, porque es bastante, justamente es bastante complejo. Cuando estamos felices, ¿sí? Internamente el cerebro genera llamémosle así, unos neurotransmisores, ¿no? ¿Cuáles son los principales? La oxitocina, la dopamina y la serotonina, ¿no? Cada uno en su particularidad, ¿no? Por resumirlo. Entonces, si no están presentes esos neurotransmisores, ¿no? ¿Qué cosa vamos a tener? Vamos a tener, ay, estoy Apatía. aburrido, motivado, ¿no? Pero si los activamos, ¿sí? ¿Qué sucede? Ah, se despertaron, ¿no? Mira mi sonrisa, mira la sonrisa de Carla, mira tu sonrisa, André. Eso genera oxitocina, una relación filial entre nosotros, ¿no? Una relación justamente amical. Entonces, eso me despierta a mí las neuronas espejos y automáticamente me hace sonreír también, ¿ya? Dopamina, oxitocina, serotonina, son, llamémoslo así, sustancias principales. Algunos los conocen como triada, ¿no? La triada principal para poder despertar justamente la motivación. Es importante esto. Una vez que justamente se generan una serie de disparos de estos neurotransmisores, ¿ya qué cosa sucede? Hay un mejor entorno para aprender. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué hicieron el día de hoy? Señores, hoy día vamos a estudiar el capítulo número 1 de ecuaciones algebraicas. Por favor, tomen sus apuntes, ¿no? ¡Ay! ¿Qué sucede? Hay dos perfiles diferentes. Entonces estamos viendo qué cosa. Que hay dos perfiles también de profesores, ¿no? ¿No? Justamente quienes les importa, no más quienes les importa, sino quienes de repente ya en base a su experiencia han podido aperturar justamente ciertos conocimientos, ¿no? Oye, si yo empiezo con esto, voy a tener un alumno pues, que a toda la clase dormida, ¿no? Y solamente voy a tener unos cuantos, un 10% que, bueno, son los cerebritos del aula, ¿no? Y a los demás, como quien sí dice más dormidos, ¿no? Entonces, tenemos que despertar esto, ¿no? A través de una sonrisa, a través de una sorpresa, de repente por ahí el profesor puede, no sé, un día ocurrirse... Llevar una jirafa. Una jirafa, un polo con un compañero de alguno de ellos, ¿no? Hacer algo que salga de la monotonía. ¿Para qué? Para poder darle un chispazo inicial a esa clase que ya de por sí podría ser aburrida dependiendo del tema y dependiendo de la complejidad, ¿sí? Y dependiendo de las técnicas que el profesor pueda de alguna forma establecer, ¿no? Entonces, eso, el sonido de la voz, el saludo, hacer algo que salga fuera de la monotonía es un ingrediente principal. Ahora, ¿cómo mantenerlo? ¿No? ¿Cómo mantenerlo durante el aula? Vienen los mensajes de error, viene justamente el proceso de recompensa, ¿no? A ver, hay un tema psicológico que justamente se llama un proceso cognitivo-conductual, que es una técnica que se usa, ¿no? A través de una técnica de economía fichas, que justamente es este proceso de insignia, de barras, ¿no? Que también lo usa en la gamificación, ¿no? Para procesos que no son juegos y convertirlos de una forma en este tipo de juegos. Entonces, ok chicos, miren, el día de hoy, vamos a hacer algo muy interesante. El que me responda primero y luego el quinto que me responda bien. Oye, ¿cómo el quinto? No entiendo. Sí. No, pero yo siempre estoy acostumbrado a que los dos al primero. No. Y el último que responda mejor, el último que responda. O simplemente el que saque menor puntaje. Aguante, ¿cómo que saque menor puntaje? Pero profesor, si saco menor puntaje voy a estar desaprobado. Ah, genero un chispazo de qué? De error. Entonces, ya, yo voy a hacer. Yo lo hago, entonces toda la clase se tiende a motivar, porque generaste unos impulsos eléctricos, justamente ¿de qué? De motivación, a través de mensajes de error. Entonces, ¿qué sucede? Hay una extensión de los mapas corticales, y justamente eso genera un mayor aprendizaje, una mayor, llamémosle así, una mayor red, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y luego consolidar el aprendizaje, que es otro proceso. ¿Ya? De justamente que tenemos que llevarlo a cabo también con esta triada de los neurotransmisores, ¿no? Y cómo concluirla. Y evidentemente que si son adolescentes y tienen sistema circadiano afectado, pedirles que duerman 8 horas o 10 horas es imposible, ¿no? Pero si son niños, que duerman todas sus horas. Cuando dormimos, también se generan cierta consolidación de lo que hemos hecho anteriormente a través de los movimientos que se llaman justamente, hay sueños que se llaman REM y sueños que se llaman no REM.
que son justamente etapas del sueño, cuando son más profundos REM. ¿Y qué cosa sucede con los ojitos? Hay una velocidad en los ojitos que hace que internamente, sin que nos demos cuenta, replicamos todo lo que hemos hecho. Y aquí se consolida justamente este tipo de memoria a largo plazo, porque recreamos todo lo que hicimos, ¿sí? Y cuando es un sueño no REM, simplemente fortalecemos nuestro descanso, es decir, regeneramos simplemente el cansancio muscular que hemos tenido. Entonces, es importante también conocer sobre el sueño, ¿no? Frente también a este sistema de gamificación. Sí, por eso en algunos modelos pedagógicos de algunas escuelas, sobre todo a nivel básico, los llevan a dormir, ¿no? Eso lo hemos observado. Tienen cierto número o cierta cantidad de clases, horas clase, de ahí duermen. De ahí los despiertan para tener otra cantidad de trabajo en el aula y vuelven a dormir. Pero, y justamente lo que dices, ahora imagínense ustedes, muchos tal vez de los profesores que nos acompañan son de secundaria o ya de bachillerato, incluso de carrera. Ya se manejan diferentes ciclos, como los acabas de decir, Emilio. Y de verdad que te agradezco mucho que nos hayas puntualizado esta situación de la triada para que podamos comprender en qué, que los docentes debemos de estar siempre al pendiente. Como dices, a veces tenemos temas tan complejos o tan profundos que se vuelve pesado explicarlos, que se vuelve una labor verdaderamente titánica, y eso es de verdad de reconocer a los docentes que lo hacen, pero también deben tener ese pequeño punch, esa forma de despertar en los estudiantes a través de una jirafa, bueno, no literal, ¿no? Sino de manera figurativa, llevar algo que los motive, que los sorprenda. La gamificación es algo que es una herramienta genial para hacer este tipo de situaciones. Carla, no sé si ibas a comentar algo. Sí, yo quería agregar algo en relación a lo que tú mencionabas de cómo conocer el proceso del ciclo del sueño. También quería mencionar que dentro de la neuroeducación se menciona, y dentro del socioconstructivismo, y lo hemos mencionado también en la gamificación, existe algo llamado zona de desarrollo próximo, y que precisamente es ese vínculo con lo que yo sabía, mis presaberes, con lo que yo ya sé acerca de lo que estamos manejando, de lo que estamos hablando. Si yo les pudiera decir ahorita, activemos presaberes y escríbanme ahí en el chat la audiencia que ya sabía de neurociencia, que ya sabía sobre el pensamiento neurocientífico, y esa brecha que hay entre lo que conozco y lo que voy a conocer, esa brecha que hay entre una montaña A y una montaña B, lo mencionamos, precisamente es esa brecha que tenemos de oportunidad de generar experiencias para que se genere ese aprendizaje significativo. Y de eso habla el pensamiento neurocientífico, ¿verdad? Que hay un proceso para que se genere esa experiencia por medio de la emoción, para que se almacene en el área del cerebro de la memoria y que esto sea significativo. Entonces, el pensamiento neurocientífico, para mí, de todo lo que tú nos has mencionado, y para ir ya cerrando la webinar también, es importante porque todo esto del pensamiento neurocientífico despierta esa curiosidad, pero genera motivación por medio de la investigación, encontrar otras herramientas lúdicas, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado, que es parte de lo que hemos descompuesto en esta parte. Encontrar el pensamiento neurocientífico como una herramienta lúdica, creo que lo acabas de justificar muy bien, porque en el aula tenemos que generar aprendizaje significativo, porque debemos generar esa motivación, esa curiosidad de querer seguir investigando, y hay todo un proceso neuronal dentro de todo esto, ¿verdad? Viendo todo esto, Emilio, a mí me gustaría que nos comentaras qué ventajas le has visto del trabajar todo esto del pensamiento del neurocientífico, la neurociencia, como una herramienta lúdica dentro de Mental Kids. ¿Qué ventajas has visto? ¿Qué resultados has obtenido de trabajar todo esto que has hablado dentro de tu institución? Bueno, siempre tratamos justamente de estar al día con todas de alguna forma, la documentación, las publicaciones, ¿no? Las bibliografías que tengamos justamente de nueva mano, ¿no? Y siempre hay un ciclo de una forma de investigación, ¿no? Donde
siempre, cada cierto tiempo estamos sacando nuevas herramientas y estamos validando las herramientas que tenemos para poder modificarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos exigirnos a nosotros como metodología para de una forma justamente estar siempre en constante monitoreo del progreso de cada perfil estudiantil, ¿no? Que es tan importante. Las experiencias que tenemos aquí con los chicos, con los estudiantes, yo les digo siempre chicos, son buenísimas, ¿no? Es decir, tenemos bastantes mamás que están recontra emocionadas, muy contentas, porque ven que poco a poco ellos justamente van generando esa seguridad, esa independencia que necesitan, ¿no? Para un mejor aprovechamiento escolar. Es decir, hay pequeños que vienen a veces con ciertas dificultades y poco a poco van desarrollando y las mamás ya ven un cambio en ellos, ven un cambio cognitivo y conductual, más predispuestos. Mamá, yo lo puedo hacer, mamá, ya no necesito que me acompañes tú, déjame hacerlo yo solo. Yo lo puedo hacer, mamá, ¿sabes qué? Mira, me equivoqué, pero mira, he sacado una baja nota, pero la próxima vez lo haré mejor, mamá, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se ha generado? Se ha generado justamente esa recompensa, ¿no? Primero fue una recompensa extrínseca tal vez, pero luego la trabajamos para que se convierta en intrínseca. Esa conversión es importante del docente, que tenga la capacidad de poder generar esa recompensa que viene de afuera. Uy, pero ahora cómo lo hago para que se institucionalice y se genere así de forma determinada dentro de uno y que ya sea una forma continua de nosotros y podamos generar un cambio de estructura y hasta de personalidad. Cierto. ¿Ya? Entonces, esa conversión no es tan fácil, no es tan sencilla, pero sí hay ciertas técnicas para poder hacerlas y convertirlas y poder generar esa independencia escolar que trabajamos aquí nosotros, pues, en el Centro Mental Kids, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? Entonces, siempre usamos justamente este tipo de técnicas y somos muy respetuosos del perfil individual porque entendemos, ¿no? Que cada pequeño es diferente. Ahora, nuestra metodología no es exclusivamente chicos de primer puesto, no es exclusivamente pequeños con diagnóstico, no. Hay chicos que entran con dificultades diagnosticados dentro del espectro autista, TEA 1, coeficiente intelectual bajo, con TDA, TDAH, etcétera, ¿no? Y chicos que están dentro del círculo, acá lo llamamos dentro del círculo, que es un círculo matemático. Chicos de colegios preuniversitarios que les exigen matemáticas a full, y ellos también destacan frente a su círculo, justamente con nuestras sesiones. Es decir, profesor, no me va a creer, un mes pasó, no me va a creer, 8 sesiones, pero nunca he podido ganarle justamente a la primera alumna de mi salón. Pero profesor, hoy la superé, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que dentro de las actividades que realizamos exigimos el máximo potencial, ¿sí? Del estudiante, justamente lo que tú comentabas, ¿no? Ok, ¿qué es lo que debería de saber o dominar o tener un cierto nivel frente a lo que realmente tiene, ¿no? O de repente frente a lo que pueda obtener. Ese máximo potencial debemos ser muy cautelosos en generarlo frente a esta línea de equilibrio. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, en cada sesión tenemos como que una herramienta que detecta eso, ¿ya? Minuto a minuto. La detecta y automáticamente o hacemos el cambio de actividad o hacemos una actividad más abierta, una actividad más motora, etc. Entonces, siempre estamos monitoreando a los estudiantes y qué es lo que de alguna forma también deberíamos de tratar de poder sugerir a todos los docentes, ¿no? Ahora, no hablamos de un monitoreo en cuanto a una calificación, ¿ah? Justamente la calificación también tiene, pues, como quien dice, su parte a favor y su parte en contra, ¿no? Quienes están a favor de las calificaciones y quienes no, ¿no? Tiene que tener una línea de equilibrio también, porque la calificación justamente es una anotación, ¿no? Llamémosle así, pues, subjetiva en algunos casos, ¿no? Pero siempre una nota, en todo caso, tiene que ir con el feedback correspondiente del error, que es justamente lo que dice Yokai Cho en uno de sus pilares de Kodrak, ¿no? El error, el feedback, ¿cuál es mi feedback, no? Entonces, es importante, justamente, si es que le decimos, ok, no, te equivocaste. En la respuesta A, decirle, mira, lo debiste hacer así. Ah, es diferente a decir, está mal, ¿no? Siempre darle el feedback correspondiente para que el estudiante, de acuerdo a su edad cronológica, ¿sí? Pueda construir
que este feedback y esta calificación es oportuna para él mejorar. Claro. Pues la verdad que esto que nos acabas de comentar hace mucho sentido con relación a todo el proceso que nos comentas en cuanto a la neurociencia, la neuroeducación, el pensamiento neurocientífico. Es decir, yo creo que ahorita con tantas herramientas que están ya saliendo y que son fáciles de acceder para todas las personas, hablando desde chicos hasta ya adultos, pues necesitamos pues dirigir, ¿no? Dirigir este pensamiento para investigar, para buscar, etcétera. Entonces, yo creo que Mental Kids está haciendo una labor impresionante que ojalá pueda replicarse, pueda ser conocida en toda Latinoamérica, y te agradecemos mucho, Emilio, que hoy nos hayas acompañado en esta webinar y que nos hayas dado una luz sobre toda esta parte como en cuanto a recomendaciones para los docentes, ¿no? Cómo podemos actuar de una mejor forma para alentar a nuestros estudiantes a interesarse en los temas, a interesarse en la clase, a querer estar en la clase, ¿no? Y amar, como decíamos al inicio, amar lo que se hace en la clase para poder aprenderlo. Y les invito a toda la audiencia a que si tienen preguntas, nos las hagan, se las haremos llegar a Emilio con todo gusto. Si quieren saber quieren saber más sobre neuroeducación, háganoslo saber en sus comentarios para que nosotros programemos tal vez más conversatorios con Emilio. Si les pareció interesante alguno de los tantos temas que aquí se tocaron tal vez de una manera muy superficial, pues también háganoslo saber en sus comentarios para que nosotros los tomemos en cuenta y programemos otros espacios, otros eventos en los que podamos platicar acerca de esto, invitando a Emilio, invitando a otras personalidades relacionadas con toda la parte de neuroeducación. Pregunten en nuestras redes sociales, visiten nuestro sitio web que está ahorita apareciendo en pantalla, www.docentesenlinealatinoamerica.com, así todo seguidito. O también nos encuentran con la misma forma en Instagram, en Facebook, en X, en Threads, en todas las redes sociales estamos como Docentes en Línea Latinoamérica. ¿Sí, Carla? Sí, ahí estamos en todos, en TikTok también, así que de verdad los esperamos, que sigan a Emilio en Instagram, que conozcan de primera mano si son ustedes coordinadores, directores de algún establecimiento, síganlo, de verdad, comparte mucho contenido, también en su academia, ¿verdad? Estás ubicado en Perú, Emilio, pero entiendo que también tienes algún programa en línea, no sé, cuéntanos. Sí, básicamente, a ver, te comentamos, nosotros nacemos como una propuesta presencial, ¿no? Todas las actividades que hacemos son a través de material concreto, sin embargo, justamente ya este proceso de pandemia que nos afectó a todos, ya no nos permitía dar sesiones presenciales, pero nosotros teníamos todas las actividades desarrolladas visosensorialmente, las teníamos desarrolladas ¿en qué? En aplicaciones, ¿ok? Es decir, todas las actividades que hacíamos presencial las teníamos transformadas en un entorno virtual, donde el pequeño entra, inmediatamente presta atención. No, mamá, no quiero más estudio. Entra y automáticamente se engancha. Y aquí empezamos a trabajar con ellos. Entonces ahorita nosotros tenemos pues alumnos de países, ¿no? De Latinoamérica, Colombia, Chile, y también Estados Unidos, de mamás justamente de habla España, ¿no? Entonces, de esta forma, el entorno virtual ha sido como un canal de comunicación más rápido, más eficiente, y que también pues tiene muy buenos resultados y muy buenas experiencias, ¿no? Justamente con toda esta población de estudiantes, ¿no? Entonces, estamos en esta modalidad virtual, así que estamos llegando pues a todos los países, y también de habla inglés. Así que tenemos profesores bilingües que también generan este proceso de aprendizaje. Genial, gracias Emilio, y de verdad yo espero que te sigan, incluso los que nos están viendo en la grabación. Por favor, los invitamos a que sigan a Mental Kids y que nos sigan en Docentes en Línea en Latinoamérica también. Visiten nuestro sitio web, en el enlace busquen la academia, en la sección de la academia, y ahí encontrarán todo lo que tenemos ahorita vigente. Tenemos la Academia de Docentes Gamificadores octava generación, tenemos ya en curso, ya promocionando la certificación en inteligencia artificial aplicada en entornos virtuales en entornos de enseñanza-aprendizaje. Así que
visítenos, muy pronto vamos a promocionar también lo de Gamifica con Genial, así que se viene grande esto. Gracias, Emilio, por habernos sintonizado, por habernos compartido el día de hoy. Gracias a la audiencia que nos sintonizó el día de hoy. Gracias a Andrés también por estar aquí. Les mandamos un fuerte abrazo y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.